Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En una ciudad llena de luces, risas y pasos apurados, un pequeño cachorro de pelaje dorado caminaba solo por las calles mojadas. Sus patitas estaban cansadas, su pancita vacía, y su corazón un poco triste. Pero lo que Bruno no sabía era que ese día su vida cambiaría para siempre. Porque a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, y una mirada puede encender la esperanza. Bruno era un cachorro de color dorado, con ojos del color de la miel y un corazón lleno de inocencia. Había nacido en la calle, sin conocer el calor de un hogar. Cada mañana buscaba refugio bajo los portales y soñaba con que algún día alguien lo abrazara sin miedo. Las personas pasaban sin detenerse. Algunos lo miraban con compasión, otros simplemente lo ignoraban. Aún así, Bruno seguía moviendo su pequeña cola, creyendo que el mundo podía ser un lugar bueno. Una fría mañana, se acurrucó bajo una banca del parque, intentando escapar del viento. Miraba a los niños jugar con sus perros, y por un momento imaginó que uno de ellos corría hacia él, lo abrazaba y le decía, «Vamos a casa». En ese instante, escuchó una voz dulce y curiosa, una voz que cambiaría su destino para siempre. Matt era un niño de 10 años, con una sonrisa traviesa y un corazón enorme. Caminaba rumbo al colegio cuando vio al pequeño cachorro acurrucado junto a la banca. «Pobrecito, ¿qué haces aquí solito?», dijo mientras se agachaba. Bruno alzó la cabeza, movió la cola y dejó escapar un suave ladrido, como si respondiera, «Te estaba esperando». Matt sacó un trozo de pan de su lonchera y se lo ofreció con ternura. Bruno lo olfateó, lo comió con cuidado y luego apoyó su cabecita sobre la rodilla del niño. Fue un instante mágico. Dos corazones se reconocieron sin palabras. Matt lo miró decidido y pensó, «No puedo dejarlo aquí». Esa tarde, Matt llegó corriendo a casa con el cachorro entre los brazos. Su mamá estaba en la cocina y su papá leía el periódico en la sala. «Mamá, papá, miren. Encontré a este perrito en el parque. Está solito, y quiero cuidarlo, ¿podemos quedárnoslo, por favor?». Sus padres se miraron. Al principio dudaron, sabiendo que tener un perro era una gran responsabilidad. Pero cuando Bruno los miró con sus ojos brillantes y movió la cola con ilusión, sus corazones se derritieron. La mamá sonrió y dijo, «Parece que él ya eligió su familia». Y el papá añadió con una sonrisa, «Entonces, bienvenido a casa, amigo». Bruno ladró feliz. Por primera vez en su vida, tenía un nombre, un hogar y una familia que lo amaba. Desde aquel día, Bruno y Matt se volvieron inseparables. Jugaban en el jardín, corrían por el parque y compartían cada momento como los mejores amigos del mundo. En una ocasión, una fuerte tormenta azotó el barrio. Matt salió a buscar su cometa, que el viento había enredado en un árbol. Bruno corrió a su lado, ladrando con fuerza, ayudando a encontrar el camino de regreso entre los truenos y la lluvia. En otra aventura, Bruno se convirtió en héroe cuando espantó a un gato travieso que había entrado al jardín y estaba destrozando las flores de mamá. Matt lo abrazó y le dijo riendo, «Eres mi guardián, Bruno». Por las tardes, cuando Matt regresaba del colegio, Bruno lo esperaba en la puerta, moviendo la cola con emoción. No había tristeza que no se curara con uno de sus abrazos peludos. Los vecinos los conocían como el niño y su perro dorado que siempre sonríen. Una tarde de verano, el parque organizó una carrera de mascotas. Matt decidió inscribir a Bruno, aunque algunos niños se burlaron.
Ese perro es callejero, seguro no ganará. Matt lo miró y le susurró al oído. No importa si ganamos, Bruno. Solo divirtámonos. Cuando la carrera comenzó, Bruno corrió con todas sus fuerzas. Sus orejas se agitaban al viento y su corazón latía lleno de alegría. No fue el más rápido, pero cruzó la meta con una sonrisa, y con todos aplaudiendo. Ese día, Bruno ganó el premio al perro más valiente y cariñoso del parque. Matt lo levantó entre sus brazos y dijo emocionado: «Eres el mejor amigo del mundo». Y Bruno, moviendo la cola, supo que no hacía falta ganar para ser feliz. Porque ya lo había ganado todo. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Bruno se acurrucó junto a la cama de Matt, con el corazón tranquilo y los ojos cerrándose lentamente. Recordó los días de frío y soledad, y sintió gratitud infinita por aquel niño que lo había encontrado. Matt, medio dormido, murmuró: «Buenas noches, Bruno». Y aunque ya soñaba, Bruno pareció sonreír mientras pensaba: «Buenas noches, amigo. Gracias por darme un hogar». A veces, los héroes no usan capas ni tienen superpoderes. A veces, son un niño con un gran corazón. Y un cachorro que solo necesitaba una oportunidad. Porque el amor transforma, el cariño cura y la amistad hace brillar hasta el más pequeño corazón perdido. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado de esta mágica aventura. No olvides darle a like, suscribirte y tocar la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.